Hoy en el enganche, Marruecos es campeón del mundo sub-20 y elegimos el 11 ideal del torneo. Muy buenas futboleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando de las fechas futboleras y entre vuestro calendario haya estado muy alto el planning del Mundial Sub-20 que hemos estado disfrutando. Casi puedo decir a nivel personal que me ha tenido secuestrado 23 días, que es lo que ha durado desde el inicio con aquel partido en Santiago de estreno de la selección chilena hasta el último, que ha terminado para mí hace apenas unas horas. Ha sido un torneo brutal, lo quiero diseccionar al detalle. Evidentemente vamos a hablar muchísimo de esa Marruecos histórica ya campeona tras ganar a Argentina en la finalísima. Vamos a sacar el 11 ideal con muchos de los jugadores de Marruecos, pero también otros que queremos de alguna manera diseccionar. Así que vamos a meter el bisturí y desde luego ha sido un torneo que nos ha dejado muchísimo. En cuanto a espectadores, récord absoluto. Ayer 44.000 personas en el Estadio Nacional de Santiago disfrutando de esa final entre Marruecos y Argentina. A nivel de fase regular también ha sido el que más asistentes ha tenido. Y además la sensación es que con la finalización, con cómo ha acabado dándose el nuevo campeón, nos deja tantos detalles que desde luego tenía muchas ganas de analizarlo. ¿Y con quién lo iba a hacer mejor que con don Pedro San Miguel? Ha sido mi otra cara durante estos 23 días, también secuestrado para disfrutar de todo el torneo. Le hemos estado dando en Teledeporte, en RTV Play, en Televisión Española, y evidentemente hace apenas unas 10 horas, más o menos, estaba con él despidiéndonos pensando... Vamos a ver qué 11 elegimos para mañana y pensando todavía la que había liado Marruecos. Así que lo primero que hago es saludar a Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que cansado, ¿no? Todavía un poco agotado. Igual que tú, José David, muy buenas. La verdad que hace muy poquito que hemos estado ahí en la cabina comentando todo lo que ha sido este torneo y muchos días de partidos muy emocionantes. La verdad que la gente además, los espectadores ha tenido muy buena acogida y creo que han descubierto, como nosotros también a su vez, algunos jugadores que podíamos esperar que apuntaban alto, pero yo creo que algunos de ellos realmente no imaginábamos lo que nos iban a ofrecer durante este torneo. Totalmente claro. Lo primero que quiero destacar es que estamos haciendo un esfuerzo enorme porque lo decimos de verdad, apenas hace 10 horas nos estábamos despidiendo, hemos dormido como 4 o 5 horas y aquí estamos. ¿Por qué? Pues principalmente porque queríamos que este vídeo saliera cuanto antes para que tenga mayor vigencia, para que esté mucho más actualizado, así que desde ese punto de vista... a Pedro principalmente, a mí me tenéis que aguantar cada día aquí en el canal, pero quiero que se lo agradezcamos y la mejor manera de agradecerlo es dejando comentarios aquí abajo sobre qué os ha parecido el torneo, sobre si lo habéis disfrutado muchísimo con nosotros, sobre si no os ha gustado nada, sobre si habíais esperado un poquito más de España, de esta Marruecos, qué opináis, la vamos a diseccionar al detalle, pero mil cosas nos podéis preguntar, queremos saber vuestras opiniones aquí abajo y evidentemente la mejor manera también de alguna manera darnos ese ok es, nunca mejor dicho, un like y suscribíos al canal porque desde luego que hacemos contenido muy especial y creo, y en este caso creo que estoy totalmente acertado, que teniendo en cuenta que Pedro y yo hemos comentado todos los partidos que se han dado en España del torneo, pues evidentemente creo que en este caso concreto estamos específicamente seguros que el 11 ideal y que la valoración que vamos a hacer del torneo está en las mejores manos. Así que vamos a empezar evidentemente por Marruecos, Pedro, porque ha sido la selección del torneo. Estamos viendo imágenes de esa celebración. Hay que decir tantas cosas de Marruecos que lo primero que creo que es lo más importante es que de alguna manera responde a todo lo que durante mucho tiempo se está trabajando en la Federación Marroquí. Lo vamos a diseccionar más al detalle, como desde el propio gobierno el rey Mohamed VI ha invertido una barbaridad de dinero para crear de alguna manera una ciudad deportiva brutal, con un montón de canchas, que de alguna manera sirviera para ir creando un desarrollo, captación de talento propio en el país, mejorar el fútbol del país, pero sobre todo también captar todos aquellos talentos que por aquello de las tendencias estaban jugando en el extranjero, elegían jugar principalmente para otras selecciones y de alguna manera todo eso se ha mezclado en este Mundial Sub-20 que es un desarrollo de muchísimo tiempo. Pero creo que la clave principal es que ha sido un equipo que ha sabido sacar una pegada tremenda a todo lo bueno que ha hecho. Ha sido un equipo con ingredientes defensivos brutales porque cuando ha tenido que meterse atrás ha sido capaz de hacerlo con un compromiso global que me ha parecido intachable y ha tenido respuesta totalmente ofensiva con esa capacidad letal
vital, audaz, eficaz, de máxima plusvalía de los 3 jugadores de arriba, que son diferenciales y que desde luego han sabido comprometerse a nivel colectivo cuando tenían que trabajar en defensa y cuando tenían que explotar en ataque. Creo que todo eso da un mecanismo a Wahbi, que es el seleccionador marroquí, para Pedro dejar una máquina casi perfecta esta Marruecos. Justo lo que comentas, el seleccionador ha dado con la tecla en una generación que venía avisando ya, porque el fútbol marroquí lo hemos visto en mundiales categoría absoluta, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, es decir, lo veníamos ya viendo en esos equipos que están llamados más en el presente a, bueno, sobre todo la selección absoluta, pero también la olímpica, que tiene jugadores, o que tenía jugadores que también ya en la actualidad estaban siendo relevantes, y eso se ha trasladado a una sub-20 que tiene una generación que realmente ha llamado la atención porque, bueno, viendo sus perfiles, la gran mayoría eran súper desconocidos para prácticamente el público en general, incluso seguramente muchos ojeadores de esos que se han desplazado al Mundial Sub-20 a ver qué jugadores podían sorprenderles y tener la posibilidad de dar un salto en sus carreras deportivas. Y Marruecos ha sido en ese sentido una sorpresa. Gran parte de la culpa la tiene Wahbi y otra parte de la culpa la tiene, bueno, pues esa evolución que tiene el fútbol, que está teniendo el fútbol en Marruecos y que ahora mismo, después de lo que hemos visto en este torneo, creo que hay que tenerles muy en cuenta a esta generación para que poco a poco se vayan incorporando a lo que es la élite, a lo que es el fútbol en categoría absoluta, porque realmente pensando sobre todo en próximos campeonatos, creo que con toda esa generación de futbolistas que decimos, la absoluta actual, los jugadores de la Olímpica y estos jugadores de la Sub-20, es que las generaciones que se vienen, los años, o lo que nos hace pensar es que los próximos años, Marruecos va a tener una selección hipercompetitiva. Estamos hablando de élite mundial, porque acaban de ganar el Mundial Sub-20, que no es exactamente, igual a veces no se traslada luego al absoluto, pero es una muy buena manera al menos de llegar. Totalmente. Marruecos ha sido una selección que ha logrado representar de alguna manera una receta tremenda de compromiso colectivo, es decir, a base de ese compromiso, de esa mentalidad, de esa concentración, determinación, ha sabido llevar todos los partidos al esquema que quería, a la propuesta reinante fuera la suya, es decir, esto bloquea a los rivales, los incomoda muchísimo, los hace que se hagan muchas respuestas, no están en la dinámica que se imaginan y además ha jugado a la baza, lo decíamos ayer, primero la baza de esa furia que parece tener continuamente cuando lleva al partido a lo que quiere, le sale bien, va ganando en convicción y además después de esa seriedad defensiva que prácticamente ha bloqueado a todos los equipos, tenía siempre una respuesta para salir a contragolpe, para expandirse, para estirarse con 3 jugadores fundamentales, que ahora vamos a hablar de ellos, pero que le han dado la sensación de ser muy letales, de ser tremendamente audaces con lo poco que tenían. Han logrado incluso en algunos partidos más goles que disparos a puerta, lo cual habla de una sensación de duda constante generada a la defensa rival, que era incapaz de parar de ninguna manera los ataques y el desborde, máxima velocidad, cambio de intensidad en ataque, y esa mezcla ha hecho que Wahbi haya creado una máquina que se ha comportado como si fuera un equipo, porque lo hemos dicho, estamos jugando con unos automatismos tremendos y además con la sensación de la bravura. Yo decía anoche en la retransmisión de la final que jugaban la carta de la bravura porque parecía que para ellos no era solo una final y desde el primer día se vio, era como que sabían que tenían todo el país detrás, como que se saben ahora mismo epicentro de algo muy importante que se está generando en el país y cada pelota, cada acción de peligro, esos automatismos, sensación de familia, eso creo que al final han actuado como un equipo, Pedro, y que una selección sub-20 de esta categoría sea capaz, con todos los cambios generacionales que hay, con todas las dudas que había de jugadores que les iban a dejar o no ir al torneo, con todos los problemas que ha habido para generar este Mundial sub-20, que se comporte como un equipo, una selección inferior, es tremendamente convincente, ¿eh? Justo, es lo que dices y lo que hemos visto durante todo el torneo, esa sensación de que se conocen a la perfección, de que hay un compromiso brutal, que obviamente todas las selecciones lo tienen, pero quizás Marruecos ha sido la que mejor lo ha trasladado en el terreno de juego, la que hemos visto siempre más en sintonía, esfuerzos de los jugadores de ataque en todo momento pensando en defender. No sé ni cuántos despejes habremos visto de Tabiri en jugadas a balón parado, cuántas recuperaciones de Yesimo Otmane Mama, es decir, hay una sensación efectivamente de que había un compromiso y que este era un torneo que podía ser muy importante y creemos que va a ser muy importante para el fútbol en Marruecos. Y decíamos justo también en la final, Argentina
la generación de Argentina, obviamente para ellos es igual de importante ese torneo, porque para los 22 que estaban ayer sobre el terreno de juego, tanto los argentinos como los marroquíes, posiblemente sea el único Mundial Sub-20 que puedan disputar la gran mayoría. Alguno tendrá otra opción por edad, pero sí, en definitiva era una oportunidad única. Y claro, eso sí que jugaba a su favor, pero es cierto que lo que representaba el éxito para Marruecos, que era algo inédito, o para una Argentina que sí que tiene un palmarés, y más en el Mundial Sub-20, muy consolidado, pues bueno, era diferente. Y ahí yo creo que quizás ese puntito extra lo sintieron los jugadores por el apoyo que tuvo de cara a su afición, que los argentinos estuvieron muy bien también, tuvieron bastantes aficionados desplazados, pero claro, la dificultad que había en que los aficionados marroquíes se desplazasen hasta Chile y lo hiciesen y tuviesen ese ánimo en la grada, yo creo que refleja muy bien ese compromiso, efectivamente, que ha sido clave. Total, no quiero que se me olvide nada, me ha apuntado una serie de detalles evidentes. Es que yo siempre digo que para ganar este tipo de torneos necesitas que en los momentos donde de verdad eres mejor, incluso cuando no eres mejor, pero tienes esa capacidad para aprovechar 5 minutos en los que de alguna manera te estiras y generas peligro al rival, lo aproveches. Y en eso Marruecos me ha dado la sensación de todo el torneo, Pedro, que ha tenido la suerte de cara. La suerte buscada y la suerte de quien ha sido de alguna manera impulsor constante para que apareciera ese tipo de suerte. Es decir, no es suerte al azar, sino suerte de saber aprovechar los momentos en los que has logrado que eso se pusiera de cara. Lo digo porque para ganar este tipo de torneos necesitas que te salgan ciertas cosas bien. Y la historia de Marruecos parecía que estaba escrita desde el principio. Es decir, Marruecos ha propuesto un relato continuamente en el torneo en el que siempre acaba sonriendo. No solo bloqueaba al rival, no solo le dejaba completamente dubitativo, no solo te mataba en las contras que han sido de verdad espectaculares, un show absoluto, sino que hubo varios partidos en los que ni siquiera en los momentos en los que estaba muy hundido sufría demasiado. Y casi que parecía que esa coraza que hacía en defensa y cuando se tiraba en ataque, todo era como en pro de seguir aumentando la burbuja de la convicción. Incluso los momentos absolutamente decisivos, es decir, me pongo en semifinales, tramo final del partido, Francia está apretando y parece que incluso le puede dar la vuelta. Hay una acción de Guessant, del delantero francés del Saint-Étienne, que solo tiene que empujarla y de repente se trastabilla, no la golpea bien a 1 metro, la saca un jugador, creo que uno de los centrales, que la mete en la cabeza desde el suelo, tocando como puede. Ahí era Magni, Magni, sí, el lateral que estaba sustituyendo sí. a Mamar, sí. Es decir, una serie de sensaciones de que hasta eso que normalmente te sale mal, a esta selección le salía bien. Y para mí, Pedro, esto tocó el cenit total cuando, faltando unos minutos para que terminara ese partido, se lesiona el portero titularísimo de todo el torneo para Marruecos. Entra el suplente Gomis de 2 metros, que no había jugado nada en el torneo y lo hace muy bien. Y después, en el último segundo, Wahbi, el seleccionador, quita al propio Gomis y mete al portero tercero, que no había jugado ni un solo minuto, le saca para la tanda de penalti y encima también acaba ganando Marruecos con una parada suya. Es decir, es que el relato era como que la historia perfecta iba a tener cada episodio para que al final acabara ganando Marruecos, Pedro. No, la historia te pones desde el inicio en el partido ante España y vas viendo cómo ha evolucionado la selección y lo que dices. Quizás el partido de semifinales es lo ya más épico, por así decirlo, para ellos, porque por un momento se ven con muchas opciones de quedarse fuera, porque Francia les estuvo efectivamente apretando muchísimo. Esa de Nguessan es clarísima, prácticamente una ocasión que además en ese momento del partido no te puedes imaginar que se pueda fallar. Acaba sucediendo, llegan a los penaltis, el cambio del portero, los cambios de los 3 jugadores que lanzan penaltis sin tocar un solo balón antes. Sí, cierto. Marcan los 3. Bueno, todo el relato espectacular, ¿no? Cómo se fue construyendo. Y bueno, es verdad que es que han tenido eso que hablas tú de los momentos, es algo que se ha visto muy claro, cómo han aprovechado la calidad que tenían en sus 3 jugadores de la parcela ofensiva para hacer daño en cada partido. De hecho, el único que perdonan un poco es ante Francia, que tienen un par de errores muy poco habituales, es lo que acaban pagando y por lo que Francia tiene las opciones al final de partido, pero es verdad que en el resto del torneo, por el bloque compacto atrás, ha estado muy sólido. Pero creo que la gran diferencia que hemos visto en esta generación de sub-20 de Marruecos respecto a otras selecciones que también tenían calidad arriba, como la olímpica o la absoluta, pero es que realmente aquí sí que había 3 jugadores muy, muy determinantes y uno de ellos, Othmane Mama, que es que ha encandilado a todo el mundo. Es que ha sido algo que yo no recordaba una actuación así. Ayer lo decíamos justo al acabar, lo hablábamos nosotros. Sí. Yo no recordaba una actuación así mucho. Bueno, yo una tan descomunal yo no he podido
comentar en un torneo de que no sea categoría absoluta. La verdad que es algo inaudito lo que ha hecho durante todo el torneo. Lo dicho, hemos visto jugadores, el propio Lamine Yamal en un sub-17 decíamos ayer, estuvo extraordinario, pero es que claro, lo de Ousmane Dembélé se ha trasladado en cada partido, ganando además ese campeonato y en la final también siendo protagonista. O sea, algo muy inusual y que creo que le va a abrir, vamos, todas las puertas, porque estaba ahí en el Watford en el filial y esto le va a catapultar a algún equipo, yo creo, al propio Watford, pero a la élite ya. El portero titular era Ben Hout, que se lesionó. De hecho, ayer, cuando salta Marruecos al terreno de juego en la final, llevan una camiseta en conmemoración de esa lesión que le habían pedido a su portero titular estar ahí. El que, como digo, el que entra es el del Marsella Gomis, y el que hizo las paradas clave era Mesbahi. Esos tres detalles fueron fundamentales para que la historia ya tomara una narrativa todavía mejor. Pero antes de entrar a hablar de los tres jugadores que han sido fundamentales, quiero recordar el sistema de captación que ha tenido Marruecos. Mientras vemos precisamente el abrazo de Wahbi con Zabiri en el día de ayer, el sistema de captación de los Leones del Atlas de Marruecos ha sido brutal en los últimos tiempos. La gente va a recordar que ya estuvo en las últimas fases finales, semifinales del Mundial Absoluto en 2022, que en París 2024, Juegos Olímpicos, llega hasta semifinales y estuvo a punto de eliminarnos a España, en la realidad, un partido súper abierto. Esa base la viene trabajando Marruecos desde hace una década. Es uno de los países del mundo en los que tiene más ciudadanos viviendo fuera, y eso evidentemente se ha notado muchísimo. Una generación cosmopolita se ha marchado del país, han crecido fuera, pero tienen ascendencia. Esto en un momento determinado está limitando a todas las selecciones africanas, las vemos siempre. Ponemos aquí ejemplos del propio Lamine Yamal, que podría estar jugando con Marruecos, sería uno de estos casos. En su momento pasó con Ansu Fati, con países también de la África negra. Es decir, que hay muchísimos ejemplos de todo tipo, España incluido en esos países de Europa, Bélgica, Holanda, Francia, Italia, España. En esos lugares hay ascendencia de futbolistas marroquíes que, aunque han nacido ya en estos otros países, sobre todo en Francia y Bélgica, pues evidentemente podían jugar con su selección. ¿Qué hizo Marruecos? Seducirlos, convencerlos. ¿Cómo? Primero, el rey Mohamed VI directamente, es decir, una decisión gubernamental con la federación, han creado 130 canchas por todo el país. Han creado la gran ciudad deportiva con 11 estadios. Han creado una base de trabajo con especialistas de primerísimo nivel en cuanto a nutrición deportiva, en cuanto a preparación física, para que además se genere una serie de ganancias que está yendo directamente a los clubes de Marruecos, para que de alguna manera también inviertan en la propia cantera. Esto ya les ha dado los retos que hemos dicho de mejores resultados. También ganaron en sub-17 y sub-23 a nivel de África. Y para que os deis de alguna manera una cuenta todo cómo se está trabajando en este sentido, ayer Wahbi, el seleccionador de Marruecos, cuando gana, habla de todo esto y dice que esta victoria trasciende la conquista de un título histórico porque está coronado un largo proceso de reforma estructural basado en una formación moderna y una visión de futuro. La Academia Mohamed VI de Fútbol, en particular, ha demostrado ser una incubadora de talentos y un pilar esencial para proporcionar a las selecciones nacionales jugadores jóvenes y cualificados capaces de competir al más alto nivel. Es decir, han invertido 63 millones en las afueras de Rabat en hacer una ciudad deportiva, 11 canchas más directamente en esta ciudad deportiva Mohamed VI. Es un trabajo tremendo porque además han desplegado cazatalentos por todos los países que estamos diciendo de Europa, donde saben que tienen ascendencia jugadores marroquíes. Y digo un detalle más, han fichado incluso hace algunas semanas para este Mundial Sub-20, de hecho, al que era el encargado de la formación y el método de la fábrica, es decir, del Real Madrid, que es Avian Perdomo. También lo han contratado. Es decir, que esto está creciendo a tal punto, Pedro, que ya estamos viendo el reflejo, pero es que, como tú bien decías, el próximo Mundial Absoluto va a tener sede, entre otros, en Marruecos, es decir, Marruecos va a jugar de local, por lo menos los partidos importantes de inicio del torneo, y ahora, en apenas 2 meses, en enero, tenemos la Copa África, cuya sede es Marruecos. Es decir, la bola, la burbuja, la patata caliente ahora mismo está tomando tal fuerza que creo, y ayer esto también te lo decía yo a ti en privado cuando hablábamos en la retransmisión del partido, te comentaba que creo que más allá de las europeas, que todos damos ya como etiqueta favorito, justo por detrás, la que no es europea o la que no es sudamericana típica de Brasil y la Argentina, está Marruecos, Pedro. Sí, sí. Como dices, es que se viene ya para el de Estados Unidos, obviamente van a estar ahí por lo que hicieron, lo que han hecho que hicieron en las últimas ediciones y por lo que también hizo esa generación olímpica, pero como dices, 2030, si nos ponemos, digamos, unos años para darle a esta generación de futbolistas sub-20 el margen
de crecimiento que suele ser habitual, aunque cada vez se acorta más esos plazos, pero es verdad que es que en los próximos años yo creo que desde ya tiene que estar en las quinielas para favoritas de la selección, porque viene demostrando esa solidez, ese compromiso, ese crecimiento futbolístico, y porque encima ahora estamos viendo realmente esto que comentas de cómo están encontrando esos perfiles futbolísticos, están saliendo esos jugadores que también al final son generacionales, y que es difícil que te aparezcan, como es el caso, por ejemplo, de esta Marruecos, 2-3 de esa calidad diferencial, porque normalmente, pues a veces pasan generaciones enteras en las que no tienen esos perfiles, decimos Othmane Mama, Yassim Yassin, y aquí los tienen. Entonces, teniendo todo lo que tenían ya de por sí, todo este trabajo que están haciendo, toda esa inversión, si además te salen estos jugadores que, bueno, es un poco ya ese golpe definitivo de suerte, por así decirlo, de que te salga un jugador así, lo tienen todo para ser favoritas. Yo creo que nadie puede pensar desde ya hace unos años, pero todavía más si cabe, que Marruecos en cada campeonato que esté va a estar en las quinielas para pelear absolutamente por todo. Ahora sí, es el golpe definitivo. Después del Mundial Sub-20 representa que el trabajo ya está dando frutos a nivel global, a nivel mundial, y evidentemente este Mundial Sub-20 va a ser histórico desde ese punto de vista. Es el segundo, por cierto, Mundial Sub-20 que gana África, después del que ganó en los 90 la selección de Ghana. Nos metemos con el trío estelar. Es verdad que luego vamos a hablar de otros jugadores de Marruecos cuando hagamos el 11 inicial, el 11 ideal, mejor dicho. Pero evidentemente tengo puesto ya en pantalla, Pedro, a Ousmane Mama. Recuerdo, en este caso, nacido en Francia. Es decir, vamos a ver la mezcla que hay. Es nacido en Francia, ha marcado un gol y ha dado 4 asistencias. Es un chico formado exclusivamente en el fútbol francés, con 3 partidos titulares en el Montpellier. Es verdad que jugó más el año pasado final de curso, pero titular solamente 3. Y este verano lo ha fichado Watford, segunda división en Inglaterra, que es un club que normalmente en cuanto a academia y jóvenes talentos siempre ficha muy bien. Lo ha fichado solo por 1,3 millones de euros. Hace unos meses. No ha jugado ni un solo minuto todavía con el Watford. Es verdad que empezó mal la temporada desde el punto de vista de que llegas a un nuevo club, te cuesta. No ha jugado nada, solo estuvo de suplente además un partido, el resto es que ni siquiera ha convocado, y después se ha ido con la selección. Es decir, esto va a ser brutal. Pero para que nos hagamos la idea del impacto, Pedro, que ha tenido este chico, es que un gol y 4 asistencias, cuando ha habido otros jugadores que han tenido un impacto en números, en registros enormes. ¿Cómo habrá sido el show, Pedro, de Mama, para que, incluso con esos registros en el fútbol que se quedan más que nunca con el dato, este chico le ha dado igual, y es que ha destrozado absolutamente a todos y nadie tenía duda que iba a ser el MVP? Efectivamente, es que ayer cuando se va a entregar los premios podíamos tener dudas, bueno, creo que el segundo tampoco, teníamos dudas del tercero, de si se iban a atrever a darle los 3 premios a los 3 jugadores de ataque de Marruecos, porque es verdad que los 3 habían sido los más diferenciales. Pero efectivamente es algo, sobre todo la sensación que ha dado todo el torneo Mama es de un jugador que en el 1 para 1 era casi indefendible, que todo el rato necesitaban un segundo jugador o una tercera incluso ayuda para ir a su marca, y luego esa capacidad que ha tenido, esa mezcla de compromiso que hemos hablado antes en defensa, que es verdad que ha lucido menos y obviamente no ha sido lo que más ha llamado la atención, pero luego sí que en ataque el regate, la explosividad y luego también ese aura. Yo lo veíamos un poco mucho en redes sociales, sobre todo ha llamado mucho la atención porque claro, es un jugador muy estético, con mucha personalidad, y es verdad que se ha echado el equipo a la espalda ayer, incluso en el momento del cambio, cómo interpreta, cómo pide un poco más a la grada, ¿no? Un jugador que ha llamado también la atención porque tiene ese perfil competitivo, que en una edad todavía siendo muy joven, ¿no? Pues llama de alguna forma la atención su madurez. Pero evidentemente lo diferencial, lo que ha marcado todo su torneo es lo que decimos. No solo los datos, porque los datos, tú lo dices, José David, no son para la época en la que vivimos excepcionales, pero es que no es eso, es lo que hemos visto sobre el campo, es que era imparable, es que parecía que cada vez cogía el balón, sabíamos que iba a pasar algo. Sí. Y eso, cuando realmente pasa en un campo de fútbol, es muy bonito y es muy único. Muy pocas veces pasa, lo vemos ahora mucho con Lamine Yamal, que lo hemos citado antes, lo hemos visto con muchos jugadores, o con algunos jugadores, con unos pocos jugadores en la élite, y lo vemos con muy pocos jugadores también en un mundial. Y es que lo de Othmane Mama ha sido así, cada vez que recibía el balón había casi un murmullo de algo va a pasar, porque tiene magia y bueno, tiene gol, tiene asistencia, tiene velocidad, tiene regate, tiene compromiso, tiene carisma, no sé, lo tiene todo. Es verdad que nos sorprende mucho que en el Watford todavía no lo estén aprovechando, pero yo creo que seguro que ahora va a llegar, y me extrañaría que tarde demasiado en llamar a las puertas del primer equipo, porque lo que hemos visto aquí es que está preparado. Luego pueden darse muchas circunstancias, pero este chico está preparado para
vamos, para lo máximo en el mundo del fútbol. Es verdad que la élite de Marruecos en esa zona tiene también jugadores importantísimos, y es que ahora mismo la selección absoluta es evidentemente prioritaria en cuanto a nivel fútbol africano. Lo tendría complicado cualquiera para dar el salto, pero Mama ha dejado un nivel brutal. Sobre todo la sensación de imparable, de ser un elegido, de que necesitaba 2-3 arrancadas por partido para tener a todos ya encandilados, y que el relato que ha tomado, la tipología de fútbol que ha propuesto Marruecos tenía sentido, entre otras partes, por su capacidad para, yo lo decía muchas veces, que parecía MacGyver, porque es que le dabas le das un trocito de madera y le das un par de clavos y te hace una casita en el jardín, en el árbol, porque da la sensación que es que era imparable. Se lo ha hecho a todos, a España, a Marruecos, a Francia, en la final, un jugador con un cambio de aceleración tremendo, que además luego era súper inteligente, Pedro, porque se alternaba continuamente de banda. Él es diestro, jugaba siempre por la diestra, lo digo porque ya normalmente sucede al revés, sí, pero en algún momento se intercambiaba para no ser detectable tampoco, y para volver a destrozar al otro rival que quizá tenía otra tipología defensiva y otros métodos, y se lo acababa haciendo también, y sobre todo porque es que activaba por completo todo el mecanismo ofensivo, es decir, y luego la sincronía casi perfecta, con los ojos vendados, decíamos más de un partido, digo, los vendan a los 3 de ataque de Marruecos, y con que le den la pelota a Mama ya sabemos que va a terminar llegando una ocasión de gol, porque de la nada se fabricaban algo, y eso es de ser un elegido, y claramente nos ha levantado de madrugada, muchos partidos nos ha levantado del asiento porque estábamos disfrutando una barbaridad con él. Aquí le estábamos viendo en imagen. Detrás de él aparece Zabiri, y ahora estamos viendo la imagen del premio a mejor jugador para Mamar y al segundo para Zabiri, porque quiero hablar de Zabiri. Pedro, seguramente en este caso, fíjate, es algo parecido en cuanto al impacto que ha tenido, pero en su caso sí que de alguna manera premia todo el trabajo que estamos diciendo que hay en las academias, y trabajo de mejoría, de optimización, de desarrollo del talento marroquí, porque en su caso él sí que es nacido en Marrakech, él directamente se curte y sale criado de la Academia Mohamed VI, es decir, es que es el reflejo perfecto del crecimiento de su propia autoabastecimiento de Marruecos, y después se marcha al Unión Turanga, que es ahora mismo uno de los equipos que en este torneo por Marruecos tenía 3-4 jugadores, es decir, es como uno de los equipos que académicamente más importantes. Después lo acaba de fichar el Famalisao el año pasado, lo fichó por 600.000 euros, imagínate qué cifra irrisoria, y ha sido un crack absoluto, 5 goles, sobre todo la sincronía, ¿no?, que tenía con Mama, para siempre acabar llegando en segunda instancia, siempre ser inteligente, incluso, Pedro, y esto una vez que hemos visto todos los partidos también podemos decirlo, un tipo con una actitud descarada, era irreverente, si te tiene que soltar la manita en la cara para picarte, lo hacía, se sabía, yo decía constantemente que era un incordio, porque si tiene balón es capaz de todo, y si no tiene balón te está molestando seguro. Sí, no sé cuántos piques habrá tenido durante el torneo, cuántos pequeños empujones habrá dado a sus rivales, porque además siempre estaba muy atento para cuando el árbitro no miraba, pues hacer, ¿no?, ese juego también un poco psicológico con el defensa. Y la verdad que bueno, que más allá de eso, lo importante es que ha tenido un gol, ha tenido un descaro de cara a portería. Ayer incluso se animó en un momento, estuvo, bueno, cerquita, no tampoco fue una clarísima, pero con un disparo desde la frontal estuvo a punto de firmar o estuvo cerca de firmar el tercero. Es decir, un jugador que de cara a puerta, yo creo que ahora mismo no tenemos ninguna duda que es un goleador nato, y que encima luego tiene una velocidad al espacio, cómo se entiende con Othmane Mama y bueno, y también con Yessim, sobre todo con Mama, que es el que más, con el que mejor asociación ha tenido, pero con los dos, y luego ese compromiso. Es que ha despejado una cantidad de balones, ese dato no lo tenemos, porque claro, no nos llega esa cifra individual en este Mundial Sub-20, no van tan al detalle, pero es que ha sido una cantidad increíble para un delantero, lo bien que va por alto. Es un jugador grande, pero tampoco no es un Voltemade, ¿no? No es un jugador enorme, ni mucho menos. Lo que pasa es que tiene un gran salto, se coloca muy bien, tiene una intuición futbolística. Esa es la clave. Pues, es que tiene una intuición que también nos ha sorprendido, cómo lee, cómo interpreta los partidos. Y bueno, luego pues ha tenido ese idilio con el gol también durante este torneo. Jugador muy sorprendente ayer esa dupla, un poco por carisma, por todo, ¿no? Por esa personalidad. Durante este Mundial Sub-20 parece casi convertidos en un Cristiano Ronaldo y un Quaresma, ¿no? En Portugal prácticamente ha sido una dupla infalible, y qué bonita era ver esa foto ayer de los dos recibiendo ese premio, que seguramente el tercero a su lado debía haber sido
su otro compañero Sí. que ahora vamos a citar, José David, yo creo Sí, que sí. todos estamos de acuerdo. Sí, Yacine, Pero entiendo, hablemos de él directamente. Sí, sí, claro, lo que pasa, iba a decir que entiendo que era muy, muy complicado y que no, la FIFA no iba a querer tener a 3 jugadores de un mismo país, porque nunca suele ser, aunque se dé el caso, pero siempre, hombre, quieres meter un poco también al segundo en esos Sí. premios. Sí, a ver, Yacine ha sido un jugador que sobre todo yo lo que más destacaría de él, ha marcado 2 goles, 3 asistencias, o sea, es que verdaderamente ha activado también todo el ataque. Ese chico es el más joven de los 3, tiene 19 años, este está formado también íntegramente en Francia, en el Istres, y ahora está jugando en segunda división en el Dunkerque, donde la película de Christopher Nolan, sí, de titular además, es decir, este sí que está ya colocado en un nivel en el que seguramente el siguiente paso en su carrera va a ser estabilizarse ya nivel Ligue 1 directamente en Francia, pero ha sido un chico que sobre todo lo que más me gustaba de él era que aparecía mucho por zona izquierda, pero también se tiraba hacia adentro. Y eso demostraba que tenía un radar diferente, que en su cabeza también hay un pequeño enganche. Un jugador para jugar entre líneas, muy creativo y que sobre todo lo que más me gustaba del Pedro, y lo hemos exaltado continuamente todo el torneo, es que en una baldosa se cambiaba la pelota de pie, de pierna, al mismo tiempo que estaba haciendo un control brutal o al mismo tiempo que estaba reaccionando para ir directamente al contragolpe. Es decir, eso hacerlo a la velocidad que lo hace él, se lo he visto a muy poquitos jugadores, ¿eh? Y ahí es donde te das cuenta que en el norte de África todavía hacen este prototipo de jugador con una clase, con una categoría, con un talento que es muy, muy, muy propio de Marruecos. El regate del torneo, yo creo que es, sin lugar a dudas, lo tenéis en las redes de Teledeporte, ese regate en la semifinal ante Benama, cómo le engaña simplemente con un gesto, con una finta, cómo en lo que dice José David, ese control a la vez que está regateando, cómo todo pasa a una velocidad para él, realmente, que para el resto de los mortales, pues no es capaz de, yo no era capaz de entender cómo se le puede ocurrir ese momento. Y bueno, es que ha dejado muchos de esos regates, se nota que tiene esa pisada, ese descaro pues casi de fútbol sala, lo hemos dicho, un fútbol, un tipo de regate que en una baldosa muchas veces ya en el fútbol de élite pues no es que se pierda, pero se ve menos por cómo ha evolucionado en los últimos años Sí. el fútbol principalmente en Europa, pero también en el resto de países, en el resto de continentes, mejor dicho. Y bueno, es un jugador diferente, es un jugador que tiene bien apuntas esa perspectiva también, que yo creo que nos ha gustado mucho, de cómo se va hacia adentro, cómo quiere jugar de media punta, porque Ousmane Mama también lo hemos visto que lo podía hacer, pero ha preferido siempre estar más Sí. pegado a la banda, que es donde él creía que podía generar más peligro para su selección. Sí, porque pero tenía sí que, arrancada, tenía arrancada. claro, Yacine, como tiene más clase que arrancada, se encontraba sí, mejor activándose por dentro, encontrando socios de alguna manera eso es. para activar todos los automatismos ofensivos. Bueno, son 3 jugadores brutales. Estamos viendo imágenes de la afición marroquí. Ayer lo estuvimos contando en directo en Teledeporte en el partido, que había fletado directamente el gobierno marroquí 2 aviones ayer, 700 espectadores yendo allí con concejales y demás de deportes, de educación de Marruecos en el estadio. Le dieron mucha suerte. La sensación de familia ha sido tremenda. Siempre que acababa el partido se iban a rezar y a disfrutar, a celebrarlo perfectamente con los aficionados, que ha habido muchísimos de Marruecos en el torneo. Recuerdo que además todos los rivales normalmente de Argentina pues han ido, a Argentina los ha tenido en contra, porque los chilenos además iban siempre en contra de Argentina por aquello de la frontera, es decir, anoche se notaba todavía mucho más, pero al final nos queda poco más que decir de Marruecos. Enhorabuena porque ha sido histórico, va a ser histórico, probablemente va a ser la primera letra gigante, mayúscula en la historia para lo que a lo mejor va a venir a partir de ahora. Es un cambio de rumbo directamente, ya no a nivel africano, que desde luego lo es, porque se acaba de convertir de repente en la selección que todos van a mirar ahora ya en África, en el favoritismo asegurado ya para muchos años para Marruecos por ese sistema, esa captación, ese desarrollo. Así que enhorabuena porque lo que han hecho es tremendo, y también a Wahbi, que lo digo, el propio seleccionador de Marruecos es uno de los que mejor representa esta captación y ese repatria talento, porque él en su día fue jugador, cuando ha sido entrenador empezó en las categorías inferiores del Anderlecht. Él es nacido en Bélgica, ha estado toda la vida allí, había hecho un trabajo estupendo con el Anderlecht, le han seducido igual que si fuera un futbolista, fue a la federación y ha ganado este mundial dando cátedra, porque lo mejor, Pedro, es que además este equipo no ha cambiado nunca la manera de jugar. Le ha jugado con convicción a todos, atrevimiento a todos. Es lo que decíamos, el mundial nos ha demostrado que a veces algunas selecciones europeas, entre ellas, se respetan mucho. Marruecos tenía una idea, la ha argumentado bien y le ha dado igual el rival que tuviera delante, así que eso yo creo que es la primera enhorabuena que hay que darles y es lo que hace que claramente sean merecedores del título. Totalmente, hay que felicitarles porque han sido capaces de trasladar ese plan de partido a todos sus rivales, a todos les han acabado sorprendiendo por esa calidad, por
por esa capacidad para aguantar bien en defensa y luego tener el talento diferencial arriba y evidentemente es un torneo que solo queda felicitar a la selección, felicitar a su seleccionador y que es una gran alegría en este caso para Marruecos, pero yo creo que es una gran noticia para el mundo del fútbol ver que cada vez aparecen selecciones que Marruecos, ya decíamos, viene haciendo durante estos últimos años, pero que cada vez se consolidan más selecciones en la élite, porque eso lo que hace simplemente es abrir mucho más el abanico, que todo sea mucho más bonito, que haya muchas más selecciones candidatas a todo, que cada vez, lo dicho, hay más y ojalá que con el paso de los años pues se vayan asentando más en la élite y veamos este tipo de, lo dicho, sorpresas para lo que hubiese sido hace unos años, ¿no? Si hace unos años nos hubiesen dicho que Marruecos iba a poder ganar un Mundial Sub-20 con estas candidatas que ha habido, o que hubiese dejado, por ejemplo, fuera ya en la fase de grupos a Brasil, pues mucha gente nos hubiésemos sorprendido, hubiésemos dicho, eso es muy, muy complicado, pero es que a día de hoy es la realidad que Marruecos está ahí, en esa élite, y es una, lo dicho, es una muy buena noticia, yo creo, para el fútbol, que cada vez se abra más y cada vez sean más competitivas todas las selecciones. Totalmente. Selecciones que no respetan al resto, selecciones convincentes, selecciones frescas y sobre todo irreverentes y valientes. Eso es lo que ha hecho que Marruecos no haya perdido la fe y se lo ha llevado por méritos propios. Eso es lo primero. Nos ha gustado tanto el Mundial Sub-20 de Marruecos que, fíjate, hemos hecho 35 minutos de vídeo. Ahora vamos a empezar directamente a lo que es el 11 ideal. Quiero recordar simplemente los premios. El Balón de Oro ha sido para Mama, como acabamos de decir. Zabiri ha sido el Balón de Plata, lo estamos viendo ahora en imágenes. El Balón de Bronce fue para Milton Delgado, el chico de Boca al centro del campo. Yo creo, Pedro, por la obligación de tener que meter a alguien extra de Argentina en un partido muy complejo. Incluso el portero del torneo ha sido Barbie, cuando clarísimamente el portero argentino ha dejado muchísimas dudas. De hecho, en el primer gol de ayer de falta de Zabiri creo que puede hacer muchísimo más. Regaló una pelota sacándolo mal ante uno de los rivales y le regaló un gol. Es decir, para mí lo de elegir ayer al portero de Argentina va mucho en la línea de que el de Marruecos no había podido jugar, el que siempre ha estado todo el torneo, y dárselo como por unos minutos a Gomis, pues parecía un poco feo, y creo que por eso se lo ha llevado el argentino. El resto de, en cuanto a goles, número de goles, o mayor goleador del torneo, mejor goleador, ha habido empate, porque Cremassi ha marcado 5 goles, 2 asistencias, Neisser Villarreal 5 goles, 1 asistencia, y Lucas Michal, el francés, 5 goles, 0 asistencias. Por eso digamos que al final se acaba llevando Cremassi, porque en combinación con las asistencias es el que mejor rendimiento ha tenido, y el fair play se lo ha llevado la selección de Estados Unidos. Pero vamos al 11, Pedro, porque es verdad que vamos a meter ahora al final, vamos a ver todo el 11 que hemos elegido. Es una mezcla de lo que has elegido tú, he elegido yo. La verdad que hemos tenido que hacer un par de retoques nada más, porque prácticamente no salían los mismos. Pero como va, hay varios jugadores que quizás no le podemos dar el merecimiento porque no, de alguna manera no han llegado tan lejos en el torneo. En la portería vamos a tener a un español, y es el único de todo el 11, Pedro, porque Fran González, le estamos viendo en imágenes, seguramente ha sido lo mejor de una selección española que no acabó de arrancar, que nunca se sintió cómodo y que, pese a todo, pudo haber llegado incluso más lejos, porque el relato le iba acompañando, porque sacaba partidos adelante, porque aunque no encontraba el engranaje, tenía calidad diferencial como para solucionarte cualquier partido. Pero creo que el que de verdad fue clave fue Fran González. Sin duda, de hecho, Fran, porque, como decimos, se quedó la selección española en los cuartos de final, pero y porque, claro, al final este tipo de premios van siempre muy dirigidos a los equipos que llegan a, por lo menos, hasta semifinales y normalmente en la final. Pero yo creo que ha sido el portero que más paradas decisivas tuvo. Ante Brasil salva a la selección española de quedarse fuera en la fase de grupos. Ante Colombia hizo también un par de intervenciones, luego acabó ganando la selección de Colombia, pero hizo un par de intervenciones que salvaron a España en su momento. Y bueno, por paradas, por sobre todo ese ratio, ocasiones o oportunidades de tener y realmente la complicación en que le han puesto los rivales, más el número de paradas, creo que ha sido el mejor portero, y es una muy buena noticia para España también ver que en esa posición en la que, bueno, ahora por ejemplo, en la selección absoluta también hay una serie de porteros, hay varios candidatos, digamos, a la portería, a ser titular, al menos están en el debate y también en las convocatorias de Luis de la Fuente. Creo que aparezca un portero en esta categoría como Fran González, pues nos da seguridad de que en ese sentido está asegurado el futuro de la selección española. Prácticamente 2 metros de portero que ya ha dado el paso además ahora en septiembre al sub-21, con lo cual va a estar en esa camada de sub-21. Veo al lateral izquierdo
Hemos puesto a Arizala, le voy a analizar más o menos de manera un poquito puntual, porque es un jugador que tiene un desborde tremendo, que tiene una potencia arrancada increíble. Explicábamos durante el torneo que este chico principalmente en su equipo jugaba de inicio de delantero, pero después Independiente de Medellín necesitaba carrileros, necesitaba laterales en algunos partidos, le fue colocando en esa zona un poquito más retrasada, pero tiene tal cilindrada, tiene tal carrocería, tal físico, que cada vez que arrancaba dejaba a todos los rivales detrás. Ha tenido acciones brutales, de extremo puro, pero jugando de lateral, con lo cual dejaba a los rivales en el momento que cambiaba de ritmo con esa zancada, marcaba muchísima tendencia, y teniendo en cuenta la fisonomía de los jugadores colombianos, que claramente la selección más ganadora de duelos y en base a ganar duelos al final ha acabado compitiendo a un nivel altísimo, pues Arizala seguramente es el que más nos ha gustado. Pero pasamos al centro del campo. Gilberto Mora, Pedro, te dejo que la analices. Ha sido un jugador, seguramente que sí que sabíamos que le íbamos a apuntar entre los candidatos a llegar muy lejos en el torneo y a que nos dejara totalmente sorprendidos, pero me parece que ha dado un paso todavía mayor, porque es un chico que acaba de cumplir 17 años y ya debutó con México en la absoluta con 16. Es que directamente es un precoz, es un Lamine Yamal versión México ahora mismo. Sí, porque hemos tenido a los tres que hemos citado antes en el torneo de Marruecos, pero seguramente lo de Gilberto Mora nos hubiera trasladado esa sensación. De hecho, hasta la eliminación de México frente a Argentina en los cuartos de final, era el jugador que más, yo creo que más atención estaba captando. Lo que pasa es que, bueno, se quedó en esa ronda México, luego con estas actuaciones que hemos visto, el fútbol va muy rápido y todo se olvida también muy rápido por ello, pero es un jugador diferencial, es un jugador muy joven, al que en Europa ya le han echado, ya lo tienen más que controlado. En cuanto tengan la oportunidad, seguramente algún club va a intentar hacerse con sus servicios, y que, bueno, tiene esa combinación entre visión de juego, luego la agilidad para moverse muy bien entre líneas. Es un jugador que ahí como enganche puede jugar en segunda punta, puede caer a la banda, puede jugar en diferentes posiciones entre la medular y el ataque, y que luego además tiene gol, porque en este torneo ha demostrado que tiene ese olfato que, bueno, no sabíamos cómo iba a responder en esa faceta, y lo ha hecho con México, echándose el equipo a la espalda con solo 16 años, o sea que poco más que añadir. El chico aventajado, el alumno más listo de la clase, verdaderamente, de México, 17 añitos recién cumplidos, hace apenas un mes, ha marcado 3 goles. A mí se me ha asemejado mucho a la versión de Pedro, porque es capaz de aparecer en la base de la jugada, porque en su equipo y en la absoluta le habíamos visto más en ese perfil, pero aquí, sabedor de la importancia que tiene y sabedor que podía dar mucho más, se ha soltado, ha aparecido más en segunda línea, ha estado para el último pase, ha estado para el último remate. De hecho, el partido ante España, por ejemplo, nos marca 2 goles, creo. De hecho, estoy tirando de memoria, creo que nos marca 2 goles ante España, y uno de ellos es de una combinación interior, donde es que si te imaginas a Pedro haciendo ese tipo de detalles y cómo coloca después la definición con el interior, es que es un jugador sobresaliente. Tanto en Tijuana, en los Cholos, ya suena para muchos equipos europeos y le va a durar nada. De hecho, va a jugar el Mundial 2026 seguro con la selección absoluta, así que crecimiento increíble. Aquí os hemos hablado de él porque es que sabíamos desde el día 1 que lo íbamos a meter. Cremaschi, Pedro, a mí me ha parecido uno de los jugadores que también teníamos apuntado. De hecho, yo le puse como 5 jugadores a seguir antes del torneo en los shorts aquí en YouTube del Enganche, porque era un jugador que le tenía fichado de haber jugado mucho con Inter Miami, con Messi. Es verdad que lo ha fichado el Parma este verano, vamos a ver el desempeño que tiene, pero es un chico que ha marcado 5 goles, como decimos, ha sido el máximo goleador, con 2 asistencias. Además, eso de alguna manera demuestra que los automatismos interiores del equipo lo potenciaba en torno a su figura Estados Unidos, que ha sido la selección que más nos había gustado hasta que se la cargó precisamente Marruecos, pero fue seguramente la selección que con balón el relato más nos entusiasmaba. Y Cremaschi tiene llegada, yo le comparé todo el torneo con Kaká, porque tiene una elegancia a la hora de conducir la pelota y una sensación de querer ser protagonista robusto, o sea, de lo que tú le pones directamente la etiqueta clase y te sale Cremaschi, porque es que es un tipo tremendo, tiene ascendencia italiana, podía haber jugado con Argentina, pero en su día en Argentina no le abrieron la puerta y él dijo, pues si no me la abrís me voy a Estados Unidos, y a ver qué tal le va en el Parma. Y el último que queremos destacar, Pedro, te le dejo a ti, es Neisser Villarreal, que es verdad que quizás la primera fase de grupos no fue muy buena, pero es que cuando apareció en el torneo ha sido tan explosivo que casi que es una pena, bueno, no pena, casi que refleja muy bien lo que le pasó todo el partido de España. Es capaz de reventar un partido él solo, prácticamente ante España, ganando duelos, siendo más listo, interpretando muy bien la espalda de la defensa de España, que era una costelera muy compleja que él supo explotar perfectamente, y después
fabricarse una amarilla absurda que le saca el torneo, probablemente para el partido más clave. Ya hemos hablado de todas las polémicas que tiene este chico, ahora sería muy largo de explicar, pero si nos quedamos con lo futbolístico, Pedro es un jugador que lo revienta. Es que tiene potencia en el uno para uno, en cada duelo, tanto sea buscando el espacio como en los duelos aéreos. Es un jugador que se mueve muy bien y luego tiene gol. España lo sufrió, España vio como cada balón que le llegaba era una auténtica pesadilla para los centrales, para el propio Fran González bajo palos, y ha demostrado en este torneo lo que comentas, que es tiene esa parte dentro de lo que es puramente futbolístico, es un jugador extraordinario, no, nadie creo que puede tener dudas de sus capacidades y creo que es un jugador que seguramente sea súper aprovechable en cualquier equipo ya asentado en una gran liga europea, por ejemplo, pero a su vez tiene todas esas toda esa faceta fuera de lo futbolístico, todas esas polémicas que arrastra, es un jugador de sangre caliente que le hemos visto durante todo el torneo, pues esa amarilla sobre todo ante España que le impide jugar luego las semifinales. Y bueno, esa es la parte y un poco que tiene que él mismo darse cuenta que puede jugar en su contra en lo que se refiere al crecimiento de su carrera futbolística, pero no tenemos ninguna duda y muy acertado incorporarle en el 11 porque tiene gol, que es lo más valioso al final en el mundo del fútbol, tener esa capacidad para encontrar portería, y luego tiene una combinación agilidad, potencia, que a mí me recuerda, y creo que seguramente a mucha gente que le haya visto nos puede llevar a la memoria a muy buenos delanteros del fútbol moderno, ¿no? Tiene esa combinación tan necesaria a día de hoy porque no es un jugador que solamente pueda moverse en el área, que no tenga capacidad de caer a la banda o que no tenga capacidad de caer a los espacios, sino que combina las dos cosas con esa potencia que es a veces tan difícil de encontrar. Así que jugador muy completo y que ojalá se centre un poquito más solamente en lo futbolístico, Ojalá. porque talento tiene. Ojalá, a ver si es capaz de hacerlo, que le cuesta bastante. Parece que va a jugar en el Brasileirao ahora con Cruzeiro, pero yo creo que tarde o temprano le vamos a ver en Europa. Jugadorazo tremendo, el orgullo de los colombianos, aunque es verdad que tiene esa otra parte que le saca mucho de los partidos. Es una pena porque su rendimiento si no sería extraordinario. Y para terminar, ahora ya sí, definitivamente, el 11 nos queda así. Estamos viendo en pantalla Pedro, Fran González bajo palos, el portero de la selección española. Mamar, el lateral derecho de Marruecos, jugador del Anderlecht, ya titular además en el Anderlecht, tiene mucho rendimiento y prácticamente ha estado intocable en su banda. Baouf, el central de Marruecos, que a mí me ha parecido que de los dos realmente ha sido el más diferencial, el jugador que llegaba a todos los repliegues, un jugador de un físico tremendo también desde ese punto de vista, seguramente el líder de esa zaga. Hemos puesto a Ramírez, el argentino, en línea defensiva, porque es verdad que creo que dentro de la seguridad que ha tenido Argentina hasta la final en defensa ha sido de los más destacados, y Arizala, como decimos, en el lateral izquierdo, ese extremo que prácticamente está jugando de carrilero, que ha sido diferencial. En el centro del campo, aquí evidentemente Gilberto Mora atrae, pero aquí me la ha jugado y este sí que le he colocado yo porque nos encantaba todo el torneo. Brooklyn Reigns, más allá de tener un nombre molón, el estadounidense, el jugador que para mí me parece que más tentáculos tienes, que siempre llegaba a la ayuda, que siempre acababa haciendo tackle tremendo, que nos encantó en Estados Unidos y que se formó también salió de una de las canteras del Barcelona en Estados Unidos, está jugando en Houston Dynamo ya muchos minutos, así que ahí también le metemos. Por delante del Cremaschi sería algo así como el enganche. Mama, evidentemente, extremo derecho, intocable, el MVP del torneo, tenía que estar aquí y ha sido el mejor, que todo el mundo apunte su nombre, hemos hablado mucho de él. Y aquí haciendo una pequeña mini trampa, como Villarreal puede jugar por diferentes zonas, le colocaríamos como más o menos delantero junto con Zabiri. Más o menos los dos juntos, un poquito tirado a banda Villarreal, que teóricamente es más su zona, porque él es más extremo, aunque con la selección colombiana ha jugado mucho más de 9. Así que nos queda el siguiente 11 que dejo limpio para que salga en TikTok perfectamente. Este es el 11 del Mundial Sub-20 de Chile, con Fran González, el portero de España, en portería, Mamar, Baouf, Ramírez y Arizala en defensa, centro del campo para Brooklyn Reigns y Gilberto Mora, el mexicano, engancha Cremassi, Mama, el MVP del torneo, el marroquí, por el extremo derecho, y arriba el dúo de goleadores, 5 goles los dos, Villarreal, el colombiano, y Zabiri, el marroquí. Ni tan mal, Pedro, ¿no? No, fantástico, es que vaya nombres y se quedan, lo dicho, algunos fuera, pero eso nos habla de lo bueno que ha sido este torneo y de la cantidad de jugadores que han salido con talento. Es verdad que yo creo que seguramente ya en los próximos, ya no años, en los próximos meses, a muchos de ellos los vamos a oír
Sí. mucho más, o vamos a escuchar más de ellos, de lo que habíamos podido hacerlo anteriormente, antes de este Mundial Sub-20. Hay pocas cosas más bonitas que descifrar cómo puede ser el futuro, y no futuro a largo plazo, sino incluso futuro a corto plazo, viendo chicos que en unos meses, en unos años, todos los demás van a conocer. Tener ese primer descubrimiento, que de alguna manera hemos podido tener con este torneo, para mí es lo más importante y lo más divertido de un torneo como Mundial Sub-20, que enfrenta maneras de entender el fútbol totalmente diferentes, irreverentes, no se respetan igual que cuando todos los rivales se conocen, y ha sido absolutamente brutal. Lo hemos disfrutado en Teledeporte, en RTV Play. Para mí, se lo dije ayer en antena y ahora otra vez aquí en El Enganche, es un placer tremendo poder estar con Pedro San Miguel comentando los partidos, el narrador, servidor comentando. Lo hemos disfrutado mucho, espero que a la gente le haya gustado, y por eso queríamos apresurarnos al máximo, casi sin dormir, para hacer este contenido que tuviera ese 11 ideal del torneo y un análisis exhaustivo de esa selección de Marruecos, que desde aquí le damos la enhorabuena. Ha sido un pedazo de Mundial Sub-20.